Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nittenarte. Hoy resumiré y analizaré el libro El pequeño libro para invertir con sentido común. El mejor método para garantizar la rentabilidad en bolsa es una guía esencial escrita por John C. Bogle, el fundador de Vanguard Group y pionero de los fondos indexados. Publicado inicialmente para ofrecer a los individuos una estrategia sencilla y efectiva para invertir en la bolsa, este libro se centra en la inversión en fondos de índice como la clave para obtener buenos rendimientos a largo plazo con un riesgo relativamente bajo. Bogle demitifica el complejo mundo de las inversiones y proporciona consejos pragmáticos que han resistido el paso del tiempo en el ámbito financiero. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia de los fondos de índice. John C. Bogle es un defensor de los fondos de índice que son fondos mutuos o ETFs diseñados para seguir los resultados de un índice de mercado específico. La clave del éxito de esta estrategia de inversión radica en su simplicidad, en la reducción de costos operativos y comisiones, a diferencia de los fondos gestionados activamente, donde los gestores intentan superar el mercado. Los fondos de índice buscan replicarlo, lo que históricamente ha resultado en mayores rendimientos debido a los menores costos asociados. Bogle argumenta que, al centrarse en los fondos de índice, los inversores pueden beneficiarse del crecimiento general del mercado a largo plazo sin preocuparse por seleccionar acciones individuales o predecir tendencias. En segundo lugar, costos bajos y rendimientos a largo plazo. Una de las piedras angulares de la filosofía de inversión de Bogle es el mantenimiento de costos bajos. Los costos pueden ser un gran detractor del rendimiento de una inversión a lo largo del tiempo. En el libro, Bogle enfatiza cómo los costos más bajos de los fondos indexados permiten a los inversores retener una mayor parte de los rendimientos. Los fondos de índice típicamente tienen gastos de gestión mucho más bajos que los fondos gestionados activamente porque no requieren que un equipo de analistas realice investigaciones o que los gerentes de fondos tomen decisiones de inversión constantes. Esta estructura de bajo costo es crucial para maximizar los rendimientos, especialmente en un horizonte de inversión a largo plazo. En tercer lugar, el poder del interés compuesto. Bogle dedica una parte significativa del libro a explicar el concepto del interés compuesto, que describe como una de las fuerzas más poderosas en el ámbito de la inversión. El interés compuesto permite a los inversores generar ganancias sobre sus ganancias, lo cual puede resultar en un crecimiento exponencial del capital a lo largo del tiempo. Para aprovechar al máximo el interés compuesto, Bogle aconseja a los inversores comenzar a ahorrar e invertir tan pronto como sea posible, mantener sus inversiones a lo largo del tiempo, evitando las reacciones excesivas a las fluctuaciones del mercado a corto plazo. La paciencia y la disciplina son clave en esta estrategia. En cuarto lugar, diversificación del portafolio. Otro principio de inversión que Bogle enfatiza es la diversificación. A través de los fondos de índice, los inversores pueden acceder fácilmente a una amplia diversificación, que es vital para mitigar los riesgos. En lugar de poner todos los huevos en una cesta, inversión en una sola acción o sector, los fondos de índice permiten a los inversores distribuir su dinero entre muchos activos. Esta diversificación reduce el impacto negativo que podría tener el rendimiento pobre de una acción o sector individual en el portafolio global. Bogle presenta la diversificación no solo como una protección contra las pérdidas, sino también como un método para mejorar la consistencia de los rendimientos a lo largo del tiempo. Por último, estrategia de inversión a largo plazo. El enfoque a largo plazo es esencial en la filosofía de inversión de Bogle. Al invertir en fondos de índice y mantener estas inversiones a lo largo del tiempo, los inversores pueden evitar los costos y riesgos asociados con el intento de cronometrar el mercado. Bogle desalienta las estrategias de trading a corto plazo, ya que estas conllevan mayores costos transaccionales y un mayor riesgo de errores de juicio. En su lugar, recomienda una estrategia de comprar y mantener, que se ha demostrado ser más eficaz para la construcción de riqueza a largo plazo. Esta aproximación permite que los inversores se beneficien del crecimiento sostenido del mercado y minimicen las decisiones impulsivas o emocionales. En conclusión,
El pequeño libro para invertir con sentido común es ideal para cualquier persona interesada en entender las bases de una inversión exitosa sin caer en las complejidades y trampas de estrategias más especulativas. John C. Bogle ofrece una perspectiva que descomplica el arte de invertir, haciéndolo accesible para principiantes y valioso incluso para inversores experimentados. Adoptando esta metodología, los lectores pueden proteger y hacer crecer su patrimonio a través de estrategias testadas que maximizan los retornos minimizando los riesgos. El libro es una herramienta indispensable para aquellos que buscan establecer una sólida fundamentación financiera y mejorar su futuro económico de manera práctica y sostenida. Si deseas apoyar a John C. Bogle, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.